Cuando alguien te dice buenas tardes, ¿qué tienes que responderle? Entonces me respondan. Me gustaría que por favor pudiesen acompañarme. Gracias. Y yo necesito mi Biblia, por favor. Porque anoche yo preparaba una palabra para nuestros corazones y me quedé hasta tardísimo en la madrugada. Lo preparé, hasta yo pasé al equipo de la media que íbamos a hablar hoy, pero en cuanto estábamos en el segundo culto, el Señor me puso otra palabra en el corazón. Y me gustaría entonces que me acompañen por favor en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Hoy sí que está oscuro y no veo a nadie. Segunda de Samuel, por favor, al capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y hoy me gustaría hablar sobre la bondad de David hacia Mefiboset. Y hoy el Señor estaba hablando conmigo en el corazón en el segundo culto y me decía: hoy es una tarde de restauración. Hoy es una tarde de restauración. Dile a la persona que está a tu lado: hoy el Señor te da la oportunidad de recibir restauración. Versículo 1 del capítulo 9 de Segunda de Samuel dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? ¿De quién? De Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Grita conmigo: Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: haz aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Grita conmigo: siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Próximo versículo. Tú pues les labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 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 20
versículo 13. Versículo número 13, el último versículo, por favor. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa, y estaba lisiado de ambos pies. Una de las historias más favoritas en la Biblia para mí es la restauración de Mefiboset. Porque nosotros necesitamos entender el contexto de cómo todo esto pasa, para entender la profundidad y el poder de la restauración. Porque nosotros estamos aquí delante del rey David. Acuérdate que el rey David asumió el trono. Cuando asume el trono, automáticamente quien sobraba de la familia antigua, del antiguo rey, tenía que ser muerto. Entonces, entre todo esto, cuando David comenzó a asumir el trono, de la familia de Saúl solamente había sobrado el hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Su nombre era Mefiboset. La historia cuenta que en el momento que estaba pasando todo este trastorno de David subir al trono, la mujer que cuidaba, la sierva que cuidaba de Mefiboset, al salir corriendo para escaparse, para poder guardar, salvar la vida de Mefiboset, la Biblia cuenta que ella lo hace, le deja caer, lo suelta, se tropieza, se cae, y el niño se cae, y en el momento que se cae, él queda lisiado de ambos pies. Entonces así, con ambos pies lisiados, él se va a vivir en una ciudad llamada Lodebar. Repite conmigo, Lodebar. No, pero yo estoy hablando, no estoy hablando. Repite conmigo, Lodebar. Lodebar quiere decir, significa un lugar sin pastos, un lugar sin comunicación. Entonces Mefiboset es llevado a un lugar sin pastos verdes, a un lugar sin frutos, a un lugar sin comunicación, a un lugar a donde él pueda huir y escaparse, a un lugar donde él se puede esconder, porque si es que aún sobra alguien del linaje del antiguo rey, la persona corre el riesgo porque ahora hay un nuevo rey. Por otro lado tenemos a un rey David, que antes de asumir el trono, en el momento que él es llevado al palacio como alguien que toca un instrumento delante del rey. David era un pastor de ovejas. Él no tenía el conocimiento del palacio. David era aquel que cuidaba las ovejas del padre. En la casa de su propio padre, David era rechazado. ¿David era qué? ¿David era qué? Pero existe un momento en la vida de David en el cual él mata a un gigante y le dan el derecho de ahora poder, no solamente él y su familia, no pagar más impuestos, mas le dan entre paréntesis una entrada al palacio. Y él comienza a ir al palacio como alguien que tocaba para el rey Saúl. En cuanto el rey Saúl estaba siendo atormentado por espíritus y demonios, en cuanto David tocaba, él sentía paz. La historia cuenta que David comenzó a tener una amistad con el hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Y se hicieron tan amigos que hicieron un pacto juntos. Y en cuanto David era un simple siervo del palacio que tocaba para el rey, Jonatán comenzó a enseñarle las modalidades, ¿se dice? Modalidades, las modalidades del palacio. Las modales, los modales. Hoy estoy.
Entonces Jonatán comenzó a enseñarle los modales del palacio. Tenemos un pastor de ovejas que solo tocaba para el rey. Ahora, con la ayuda del amigo Jonatán, comenzó a aprender los modales del palacio. Hicieron una amistad, hicieron un pacto, y David comenzó a crecer en los modales del palacio. Solo que ahora Saúl comenzó a entender que su palacio corría riesgo por causa de David, y al en vez de bendecirlo, comienza a perseguirlo y comienza a quererlo matar. La historia cuenta que después de perseguirlo mucho tiempo, Saúl muere Jonatán. David ahora se vuelve rey de Israel. Y David más que todo sabía que un día eras un simple pastor de ovejas, pero por la gracia y la restauración del Padre se volvió rey de Israel. Yo sé que hay mucha gente aquí que el Señor te dio una palabra, así como el rey David la tuvo. Serás rey, y fue ungido como rey por el profeta Samuel. Pero entre la palabra cumplirse y la palabra dicha, hubo un proceso gigantesco en su vida, en el cual David aprendió a valorizar la restauración del rey. David no tenía nada para hacer lo que él era, pero porque el rey de reyes lo restauró, ahora se vuelve rey de Israel. La restauración del Señor es tan poderosa que David, en el momento que él es rey, se acuerda del pacto que tuvo con su amigo Jonatán. Y entonces entramos en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, en el cual él dice: ¿será que alguien ha sobrado aún de la casa de Saúl? Y le pregunta al siervo, y el siervo le dice que sí. Ahora existe algo que necesitamos entender, porque si el rey pregunta si alguien sobró de la familia del antiguo rey, solo dos cosas: o lo quiere matar, o lo quiere matar, para exterminar de una vez el linaje de la familia. Solo que la Biblia dice que David se recordó del pacto que hizo con Jonatán. David se acordó. Dile a la persona: David se acordó. Dile, pero dile con pasión: David se acordó. Hey. David se acordó. David se acordó. Yo no sé cuál es la desgracia que tú estás viviendo el día de hoy, mas existe un pacto que fue hecho por ti. La Biblia dice que en el cielo hay uno que se llama Espíritu Santo, que Él se acuerda de ti. Él ora por ti delante del Padre. Él le hace recuerdo al Padre del pacto que Él hizo por ti, por tu vida, por tu familia, por tu futuro, por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos, por toda tu familia, por tu corazón, por tu salud. Hay un pacto que fue hecho por tu causa. Jesús hizo un pacto por tu causa, y el Espíritu Santo le hace recuerdo siempre a tu respecto, siempre sobre ti. Él ora por ti. Dile a la persona que está a tu lado: el Espíritu Santo nunca se olvidó de ti. Dile: nunca se olvidó de ti. Oh, Rabasuri cantando Rabasura Brais. Mefiboset vivía en una ciudad alejada, olvidada. Mefiboset era el fruto de la tragedia
de una guerra que no le pertenecía. Mefiboset era el producto de la equivocación de una otra persona. Mefiboset no caminaba no porque no quería, porque le hicieron caer. Mefiboset no tenía sus propios pies para defenderse, no porque no quería defenderse, sino porque alguien le quitó el derecho de la defensa. Mefiboset era un olvidado de la sociedad. Mefiboset era una tragedia que nadie quería acordarse de él. Mefiboset era el tipo de persona que nadie se acuerda. Mefiboset es el tipo de persona que se esconde en lugares oscuros para que nadie lo vea. Mefiboset es el tipo de persona que tiene vergüenza de lo que es, no porque él quiso, porque alguien lo obligó a ser como él es. Mefiboset tenía todo para estar donde el rey David estaba, mas por causa de lo que le hicieron, ahora está escondido. Lodebar es un lugar sin comunicación, sin pastos verdes. Y el Señor me decía: hay muchos Mefibosets en la iglesia escondiéndose en Lodebar. Hay mucha gente escondida en lugares sin comunicación por vergüenza de la vida, o porque simplemente no quieren abrir las tragedias, los traumas, los dolores, los sufrimientos del pasado. Entonces viven en Lodebar, porque es muy fácil vivir en un lugar donde nadie te habla, nadie te ve, nadie te confronta, nadie habla en la herida, nadie toca en la herida, nadie habla sobre tu pasado, nadie habla sobre los sufrimientos, nadie habla sobre tus traumas, nadie se importa por ti. Entonces es mejor crear un lugar, irme a un lugar donde no hablo con nadie, donde nadie habla conmigo, donde no necesito dar cuentas a nadie, porque ahí estoy escondido en mi vergüenza, en mi dolor, en mi trauma, en mis amarguras. Entonces es más fácil vivir en un lugar sin comunicación, pero también sin pastos verdes, en un lugar donde nadie me confronta, pero también no doy fruto, en un lugar donde nadie se importa conmigo, pero tampoco necesito importarme con nadie. Entonces ahí está mi Mefiboset, olvidado. Nadie se importaba con él. Nadie se importaba con él. Nadie se importaba con él, hasta que la Biblia dice que el rey David se acordó del pacto que hizo con Jonatán. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero el rey se recuerda del pacto que hizo con el padre del hijo que ahora está abandonado. Y él dice: no quiero matarlo, quiero restaurarlo. Quiero traerlo aquí al palacio. Quiero devolverle todo lo que le quiero devolverle todo lo que le pertenece. Mas si yo soy rey, todo es mío. Solo que el rey nunca se olvida de lo que realmente le pertenece al otro. David dijo: ¿será que hay alguien aún de la casa de David? ¿Será que hay alguien aún de la casa de David? Y Siba le responde: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aún ha quedado un hijo. Aún hay uno que está mal. Aún existe uno que está enfermo. Aún existe uno que está olvidado. Aún existe uno que la sociedad se olvidó. Aún existe uno que no puede caminar. Aún existe uno que está ofendido. Aún existe uno que está lastimado. Aún existe uno que está amargurado. Y la Biblia dice que Jesús cuenta una parábola y dice: habían 100 ovejas
una se alejó. Por causa de esa una, él dejó a las 99 y se fue a buscar esa una. El poder de la restauración. Él agarra la oveja y la cuida y la ama y la retorna de nuevo junto con las 100. El rey David está diciendo: está faltando una oveja. Está faltando una. Siba le dice: aún hay uno. Dile a la persona que está a tu lado: aún existe uno. Aún existe uno. Porque la restauración del Señor es tan grande que Él no mira en lo general, Él mira en lo individual. El rey es tan poderoso que Él tiene debajo de su trono el poder entero para las multitudes, pero se importa con uno. El rey es tan poderoso que simplemente podría haber dicho: entonces hagan algo, bendíganlo, denle algo. No, él dijo: no, tráiganlo acá, ¿sabe? Llámalo, tráiganlo acá. Porque aún existe uno, y si aún está faltando uno, entonces no estamos completos. Si aún existe uno, no estamos completos. Y el Señor me decía: hoy no están completos porque hay algunos ahí que necesitan recibir restauración. Aún existen algunos ahí que están escondidos en lo de bar. Aún existen unos que no ayudan a estar completo. Entonces el rey le dice: entonces, ¿qué están haciendo? Llámelo. Llámelo. El rey te está llamando. El Señor te está llamando. El rey te está llamando. El rey te está llamando. Entonces la Biblia dice que Siba, y esto me encanta, Siba va a Lodebar. Y Siba llega a la casa de David, a la casa donde estaba Mefiboset, y toca la puerta. Alguien abre la puerta y dice: sí. Ahí Siba comienza a decirles: pues el rey mandó a llamar a Mefiboset. El rey mandó a llamar a Mefiboset. Y Mefiboset grita allá en el fondo de la casa. Y esto aquí yo me inventé, no está en la Biblia. Dígale que no está aquí. Porque en la cabeza de Mefiboset, si el rey lo estaba llamando, solo significaba una cosa: mi último día. Entonces Siba dijo: el rey está llamándote. El rey te llama. El rey quiere que te presentes delante de él. El rey quiere que vayas al palacio. Y tal vez dentro de la cabeza de Mefiboset, Oscar, se le veían muchas cosas. Una de entre de ellas: ese palacio no era de él, era mío, era de mi padre. Ese palacio me pertenecía a mí, no a él. Ese trono no es de él, era mío. Yo soy del linaje del rey. Dígale al rey que Mefiboset no está en casa.
Ahí Siba tal vez preguntó: ven a decírmelo tú. Y en cuanto Mefiboset entraba, Siba pudo ver que era Mefiboset, porque era lisiado de los pies y no podía caminar. Entonces Mefiboset no tuvo otra opción a no ser ir a presentarse delante del rey. Ahora Mefiboset, en el camino hacia el palacio, con seguridad comenzó a pensar: conseguí esconderme por un buen tiempo. Conseguí estar descomunicado con las personas, sin comunicación por un buen tiempo. Conseguí mantenerme escondido por un buen tiempo. Mas ahora llegó mi último día. Si tenía algún amigo dentro de casa, seguramente le dijo: hasta la próxima. Si tenía a alguien, comenzó a despedirse, porque dentro de su cabeza el rey lo llamó a presentarse delante del palacio. Entonces era su último día. Entonces llegan donde el palacio, y ahora tenemos a un Mefiboset que no solamente era olvidado, mas según su cabeza estaba viviendo su último día de su vida. Y ahora vemos a un Mefiboset que no puede caminar. Entrando al palacio. Por el otro lado tenemos a un rey de pie, con todo el poder de hacer de él lo que le dé la gana. Por el otro lado tenemos a un Mefiboset que no puede caminar, que todo esto le pertenecía. Y seguro cuando llegó a la puerta del palacio, él comenzó a decir: wow, todo esto era mío. Todo esto era mío. Era para ser para mí. Era para ser para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para mis futuras generaciones. El derecho lo tenía yo y mi casa. Ahora tenemos un Mefiboset que no puede caminar. Entonces Mefiboset utilizaba sus brazos, sus manos, para poder arrastrarse. El método de transporte de Mefiboset eran sus brazos y sus manos. Era Mefiboset arrastrándose con los brazos para poder ir de un lugar a otro. Él utilizaba sus brazos. Ahora necesito un rey David. Necesito un rey David. ¿Quién me puede ayudar como rey David? Ese fue rápido. Entonces, tú eres rey David. Vete al otro lado, vete al otro lado. Dale un micrófono al rey David, por favor. Tú eres el rey David, ¿ok? Entonces tú llamaste a que traigan a Mefiboset. ¿Lo llama? Pero llámalo. Mefiboset, Mefiboset, ven. Pero Mefiboset, no, mandaste al siervo a traerlo. Siba, ven, tráelo. Entonces Siba, ¿dónde está Siba? Siba, ¿dónde está Siba? Llegó Siba, mira, llegó Siba.
Llegó. Este es el siervo Siba. Entonces, él es el siervo Siba. Manda siervo a traer. Ve a coger a Mefiboset. Mefiboset llega al palacio. Escucha esto, escucha esto. Y comienza a ver al rey de lejos. Ven Mefiboset. Y en la cabeza de Mefiboset comenzó a buscar dónde estaba la espada. No, porque no hay espada en la historia. No hay espada en la historia, hijo. Mefiboset no podía caminar, pero él utilizaba sus manos y sus brazos como método de transporte. Y la Biblia dice que el rey lo llamó. Mefiboset, ven. Cuando alguien se presenta delante del rey, siempre necesita rendirse. Mefiboset no podía agacharse porque ya estaba agachado. Mefiboset no podía doblar la rodilla porque no podía caminar. Entonces Mefiboset probablemente él se rinde y levanta las manos y él le dice: esme aquí, Heme aquí, Señor. porque cuando yo me rindo y levanto las manos, Rindo a tus pies. yo levanto las manos. Levanto mis manos a ti. Sí, Señor, estoy aquí. Y estoy aquí, rendido ante ti. Yo quiero de ti, restaurame, me entrego a ti. Nada para ofrecer, solo un corazón ante ti, Rey. Ahí Siba dice: aquí está Mefiboset. Aquí está Mefiboset. Y las palabras del rey fueron las siguientes: restauraré tu casa, Restauraré tu casa, todo lo que te pertenecía todo lo que te pertenecía a tu padre, a tu padre, te lo devolveré. te lo devolveré. Porque cuando yo levanto mis manos, Yo levanto mis manos. mis cargas se van. Cuando yo levanto mis manos, el Señor libera, le suelta una unción. Porque el problema de nuestros pies lisados no es que no podemos caminar, es que nos impide utilizar las manos para rendirlas al Señor. Y el Señor me decía: hay mucha gente con sus pies lisados. Hay mucha gente que necesita hoy. Y yo no sé cuál ha sido tu problema. No te vayas, Rey David.
Siba, ven. Sí. Siba llegó de viaje y no sé cuál es tu caos. Tal vez tú no estés lisado de los pies físicamente, mas en el espíritu solo te arrastras. Yo no sé cuál es la trauma que tú cargas desde el pasado. Yo no sé cuál es el problema que te impide llegar delante del rey. Entonces, para no estar delante del rey, te ocultas del rey. Pero la restauración del rey es poderosa. La Biblia dice que el rey le dijo: no tengas temor. No tengas temor. Porque seguramente estaba temblando, porque sabía que era su último día. No tengas temor, No tengas temor, porque yo haré verdad contigo misericordia, porque yo haré verdad contigo misericordia. y restauraré todas las tierras de Saúl tu padre. Restauraré todas las tierras de tu padre. Solo que no era solamente la restauración de sus tierras. Y aquí que entra la llave de este mensaje, porque el Señor le dijo, el rey David le dijo: y ahora comerás a mi mesa. Y ahora comerás a mi mesa. Mas ni siquiera puedo caminar. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, Siba te va a ayudar. Siba te va a ayudar. Siba te va a jalar. Siba te va a jalar. Siba te va a llevar de aquí para allá. Siba te va a llevar de aquí para allá. Siba va a trabajar por ti. Cualquier necesidad, Siba me lo dice directamente. Cualquier problema, Siba me lo dice. Siba me lo dice. ¿Quién es Siba? ¿Quién es Siba? ¿Quién es Siba? ¿Quién es Siba? Siba es el Espíritu Santo de tu vida. Te restauraré en la casa del rey. Hoy es una tarde en la cual el rey te llama. Hoy es una casa en la cual el rey dice: aún hay un espacio aquí en la mesa. Está faltando uno. Está faltando uno. Está faltando uno. Y no cenamos hasta que llegue él. Y no cenamos hasta que llegue él. Al día siguiente, esto no está en la Biblia, pero probablemente al día siguiente Siba le estaba ayudando a Mefiboset a cambiarse, y por causa que era complicado para cambiarse, estaban ahí en la cena el rey David, todos sus hijos. Ahí tenía a Salomón, el inteligente, y probablemente los otros hijos, y todos estaban presentes en la mesa. Y tal vez Salomón dijo: papá, estoy con hambre. ¿Por qué no comenzamos aún la cena, papá? Papá, porque nadie aún puede comenzar la cena, porque nadie aún puede tomar el jugo, el zumo, el vino, porque aún nadie puede coger el tenedor y el cuchillo y comenzar a comer. Ahí el rey David dijo: Porque no estamos completos. yeah. ¿Por qué? Porque no estamos completos. ¿Falta quién? Mefiboset. Falta Mefiboset. Y ahí Mefiboset, olvidado, sin poder caminar, herido por la vida, por las personas, llega a la mesa del rey y se sienta. Y el rey dice: ahora podemos comer. Ahora podemos comer. La mesa hoy está incompleta. Y el rey no va a comenzar hasta que tú decidas entrar a la mesa.
existe una mesa con un rey y con varios hermanos, mas porque aún hay muchos Mefibosets que aún no han llegado a la mesa, el rey no puede servir la cena. Estamos incompletos sin ti. Faltas tú, sí, tú. Tú que cargas amarguras, tú que cargas ofensa, tú que cargas dolores, tú que cargas rencor, sí, tú que cargas odio en el corazón. Y todos estos sentimientos solamente te jalan hacia lo de bar y más lejos del palacio. Hoy el Señor dice: es una tarde de restauración. Por eso ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Y este altar ahora se vuelve la mesa del rey. Y yo te doy una oportunidad para que tú salgas de tu lugar y vengas acá al frente y le digas al rey: no comiences sin mí. Y le digas al rey: restáurame, devuélveme lo que el enemigo me ha robado. Yo no sé lo que te han robado, lo que el enemigo ha arrancado de tu vida. Yo no sé lo que te han hecho, te han dejado de hacer. Pero hoy el Señor dice: es día de restauración. Yo no comienzo la cena sin ustedes. Colóquese de en pie con sus lugares, con sus ojos cerrados. Chore catandara basura brai. Vívame, Señor, aquí estoy, y en tu mesa siento refugio, y en tu mesa mi sanidad. Yo quería orar por ti ahora, porque hay mucha gente que necesita recibir restauración.